El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor nuestro delicto. ¿Os habéis preguntado quizás alguna vez por qué nos damos la paz en el rito de la liturgia romana de la misa antes justo de la comunión? Pues, dándole vueltas a estos asuntos, hace años pensaba, parece que lo más lógico es darse la paz después de la liturgia de la palabra. Antes del credo, después del credo, antes de las preces, después de las preces, como escucha de la palabra, nos damos la paz. Y después ya nos centramos en la Eucaristía. Y entonces yo pensaba, ¿y por qué entonces la paz se da en ese momento? Estaba un poco intrigado. Después me enteré de que en otros ritos católicos de la misa se da efectivamente al final de la liturgia de la palabra. En la misa que se celebraba, por ejemplo, en el norte de África en la época de San Agustín, se da en ese momento. Y entonces, cuando estaba leyendo acerca de estos asuntos y decía el autor, no se sabe por qué en Roma existía esta costumbre, de pronto se me ocurrió una idea que me convenció. Quién sabe si es verdad o no. Y es el Evangelio que hemos leído hoy. El Evangelio dice: si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Sí, Dios es lo primero, Dios es lo principal, pero incluso en un momento como ese que vas a ofrecer la ofrenda, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, déjalo y primero lo otro. Con lo cual yo creo que por estas palabras de Jesús dijeron, vamos a poner la paz justo antes de la comunión, para que si guardamos algún rencor, si tenemos algo contra alguien, en ese momento hagamos la paz, en ese momento perdonemos. Es cierto que cuando damos la paz, lo más normal es que no esté la persona que nos ha hecho un daño justo al lado nuestro. Pero dando la paz al otro, escuchando como el sacerdote pide que nos demos la paz, interiormente será muy buena cosa que en ese momento hagamos lo que Él nos ha dicho hoy en el Evangelio. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es decir, a lo mejor el otro no quiere, pero nosotros sí.
Mucho da Dios al que perdona. Por lo tanto, aunque la persona que nos haya hecho daño no esté en el templo, interiormente tenemos que reconciliarnos. No significa reconocer que el otro tenía razón. Lo que dice Jesús es: ve primero a reconciliarte con tu hermano, lo cual no implica dilucidar quién tenía la razón. Dios lo sabe. Así que este Evangelio que hemos leído hoy nos sirva a todos nosotros para vivir el momento de la paz como el momento de la paz con todos, y especialmente que nos acordemos de aquellos que pensamos que tienen deudas con nosotros.